Les habla Michael Rúa Franco, soy zootecnista de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia. Además de eso, soy especialista en nutrición animal aplicada de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales en la ciudad de Bogotá. Me desempeño como gerente general de Cultura Empresarial Ganadera Internacional desde la fundación misma pues hoy tenemos la oportunidad de trabajar con ustedes, nuestro público, sobre este tema al que les hemos convocado. Recuerden que las videoconferencias 1 a la 18 las pueden encontrar en nuestra página web, en la sección de recursos, y además de eso buscan allí la sección de videoconferencias para revisar todas las memorias de las conferencias anteriores. A partir de hoy vamos a tratar de generar también la opción de video, así que ustedes podrán revisar no solo esta sino las siguientes presentaciones en formato de video, y esperamos de esta manera poder mantener interactividad con todos ustedes. Vamos a hacer una revisión entonces de este tema de la producción animal orgánica certificable, esto con el propósito de que ustedes contemplen como empresarios ganaderos la opción que hoy en día se da al mercado de los alimentos orgánicos de origen animal, que es a lo que estamos dedicados nosotros como productores ganaderos. En este primer capítulo o esta primera parte de la presentación simplemente nos ocuparemos de hacer una introducción al tema de la producción animal orgánica, donde vamos a hacer una revisión de las definiciones de algunos términos necesariamente para que podamos así comprender el resto de la presentación, pero además de eso vamos a revisar también algunas cifras de cómo se mueve el mercado de la producción orgánica, no solamente en Colombia sino en el mundo. Esta primera definición es para las palabras alimento orgánico. Probablemente la mayoría de ustedes pueda intuir de qué se habla cuando nos referimos a alimento orgánico, pero vamos a definirlo para que quede claro específicamente de qué hablamos en este tema de hoy, y que realmente es lo que se debe concebir como la definición de alimento orgánico desde el punto de vista de certificación de fincas de producción orgánica o ecológica. Vamos a usar entonces para esta definición no solamente una definición de un diccionario cualquiera, sino también las definiciones que nos dan las normas de certificación que rigen tanto en Colombia como en todos los países que están trabajando la certificación de alimentos orgánicos. En Colombia rige para la certificación orgánica la resolución del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural número 0187 del año 2006. Desde este año, esta norma vivió la última actualización en el 2006 con la resolución 0187. La norma define entonces como alimento orgánico lo siguiente: es aquel alimento que puede calificar o ser clasificado como orgánico, ecológico y o biológico. Cabe mencionar que las palabras orgánico, ecológico y biológico a nivel internacional para lo que tiene que ver con certificación de alimentos como productos orgánicos, pues esta clasificación básicamente significa lo mismo, es decir, son palabras sinónimas entre sí en lo que tiene que ver con certificación de alimentos orgánicos. Orgánico, ecológico y biológico vamos entonces a entenderlo de aquí en adelante durante toda esta presentación como palabras sinónimas. Se entiende por alimento orgánico aquellos productos originados del sector agropecuario o acuícola o pesquero que son productos primarios o procesados y que están dirigidos a la alimentación humana, que han sido obtenidos de acuerdo a un reglamento y o a unas normas que permiten que estos productos, los procesos y procedimientos realizados
en los predios de donde estos productos se obtienen pueden ser calificados y clasificados como orgánicos certificables, y esta certificación debe ser otorgada por una entidad autorizada por la autoridad mayor, que en el caso de Colombia es el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También son conocidas estas entidades como las certificadoras, eh, o, o también como organismos de certificación. También es necesario que definamos las palabras producción orgánica, pues se pueden deducir de la definición anterior. Si un alimento orgánico es aquel que es producido bajo unas normas de certificación de la producción orgánica, pues la producción orgánica es aquella que se dedica a obtener aquellos alimentos certificables. Pero la norma la define como aquella producción mediante la cual se obtienen alimentos que permiten sostener la salud de los suelos, de los ecosistemas y de las personas, no solamente de las que consumen este tipo de alimentos, sino también de todas las personas vinculadas en el proceso productivo, desde el mismo dueño de la tierra, la familia que hace esta producción, o familias que están dedicadas a esta producción, y los empleados con sus familias, porque todos ellos están vinculados con la actividad. Además es un sistema de producción que combina procesos ecológicos y biodiversidad, beneficiando así el medio ambiente. Es decir, tiene en consideración también el impacto que tiene sobre el ambiente y entorno en general. Aplica para todas las actividades en la producción, transformación, comercialización y consumo. Es decir, que la producción orgánica no es solamente certificable en el sector primario, el que está dedicado a producir el alimento, sino en toda la cadena, porque si en algún momento de la cadena el productor primario pues no cuida de que el producto que sale de su ámbito de producción, de su terreno donde se genera el producto, no cuida que durante el resto del proceso hasta la venta al consumidor ese proceso se continúa, y por lo tanto pues se logra tener la garantía para el consumidor final de que el producto continúa siendo mantenido bajo condiciones orgánicas, pues obviamente ese descuido puede llevar a que se pierda el proceso, que haya contaminación en alguna parte del proceso o de la cadena de producción, y por lo tanto no se logre entonces tener un producto certificable. Es decir, que el productor orgánico no solamente debe preocuparse por producir el alimento, sino debe cuidar también los procesos de transformación, comercialización y consumo hasta el consumidor final. En términos generales, esto es lo que se define hoy en día como una trazabilidad de la cadena de la producción de alimentos de origen agropecuario. ¿Por qué producir alimentos orgánicos? Esta es una pregunta muy importante para quienes tengan el interés en producir alimentos orgánicos. Y aquí es donde simplemente nos vamos a dedicar a revisar algunas estadísticas. Se define de la siguiente manera. Vamos a revisar primero cómo se producían los alimentos en el pasado y cómo ha impactado la revolución verde en todo el proceso, que básicamente es lo que ha conllevado la industrialización de la producción de alimentos de origen agrícola o de origen animal. Entonces, se supone y nos enseñan a entender como avances en las metodologías de producción todas aquellas prácticas, procesos, procedimientos, técnicas y demás que se implementan en el sector agropecuario para la obtención de los alimentos. Dentro de ellas, el uso de minerales o enmiendas para corregir deficiencias de los suelos, el uso de los biocidas, que son los insecticidas, fungicidas, herbicidas y todos los sidas, todos los venenos que nos ayudan a tener de alguna manera el control
fitosanitario o sanitario de la producción de los alimentos, el uso de la maquinaria, el uso de irrigación y el uso de combustibles, todo ello para la industrialización de la producción de alimentos. Eso es lo que nos han dicho que es un proceso de tecnificación de la producción de alimentos. Sin embargo, vamos a revisar estas estadísticas. En el año 1870 se cosechaban 2 toneladas por hectárea como promedio mundial en cualquier suelo que se cultivara agrícola o sea, para agricultura, para producción de hortalizas, vegetales, frutales y todo eso, o para la producción de pasturas con propósitos de ganadería. En aquella época se cosechaban 2 toneladas hectárea en promedio mundial de alimentos. Para 1975 se cosechaban ya 6 a 8 toneladas por hectárea como promedio mundial. Noten ustedes entonces que en un lapso de 105 años se multiplica la producción en 3 a 4 veces por toneladas hectárea como promedio mundial. La mano de obra para obtener una hectárea de maíz era de 1.200 horas en el año 1850. Hoy en día se producen en poco menos de 12 horas, en poco menos de mediodía, se produce la misma hectárea de maíz o se utiliza mano de obra para obtener la misma hectárea de maíz. Cifra del año 1975 de un investigador de apellido Pimentel. ¿Qué nos está diciendo este dato? Que si comparamos la producción de 1870 con la producción de 1975, pues hemos tenido un avance en teoría en cuanto a la productividad de cada hectárea. Hemos multiplicado en 3 o 4 veces la productividad de una hectárea. Sin embargo, eso ha implicado la inversión en minerales para corrección de suelos, en biocidas o venenos, en maquinaria, en irrigación, en combustibles y en fertilizantes químicos. Pero el impacto más severo ha sido en las horas de mano de obra que se utilizan para obtener una hectárea de producto. Ahí tenemos entonces el primer mensaje. Hemos avanzado en productividad, pero le hemos restado trabajo a la mano de obra de nuestros empleados.